¿cómo están? Espero que continúe muy bien. Vamos a seguir trabajando con las aplicaciones de las derivadas y a continuar trabajando con el tema que vimos la clase pasada, que es la optimización de funciones. Hasta el momento hemos visto cómo identificar si es que existen los puntos máximos y mínimos de una función, aplicando justamente el concepto de derivadas y trabajando específicamente con las pendientes de las rectas tangentes. A partir de ahora, vamos a ver que en una situación problemática determinada también podemos aplicar dicho concepto, más si lo que queremos hacer es encontrar quizás el área máxima o el área mínima, el menor o el mayor costo, la forma más óptima para resolver una determinada situación, la menor resistencia, el máximo beneficio, el mayor alcance, entre otros conceptos. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Obviamente, vamos a trabajar con problemas. Comencemos con un ejemplo. Se necesita una superficie rectangular cercada por 3 lados, con tela metálica y por el cuarto lado con un muro de piedra. Se dispone de 20 metros lineales de tela metálica. Calcular las dimensiones que ha de tener la superficie de ese rectángulo para que su área sea la máxima posible o la mayor posible. Entonces, en este caso nos encontramos con una situación en donde debemos extraer cuál es la información más relevante. Entonces, realizamos un diagrama correspondiente. Tenemos una figura rectangular donde va a haber una pared que está compuesta por un muro y otras 3 que van a estar cercadas justamente por una malla metálica. Bien, como sabemos, las características de los rectángulos, nos encontramos con que dos pares de lados opuestos, ¿sí?, son iguales. Es por eso que estos dos lados van a ser iguales, a este lado lo llamamos Y a este lado, que va a ser igual que este, lo llamamos X. En la figura aparece representada la superficie. Sabemos que por ser un rectángulo, el área que queda representada es justamente base por altura. Que en este caso, si observamos los datos que nosotros adjudicamos en la figura, la base sería Y y la altura sería X, que son justamente los que representan los lados del rectángulo. Ese sería como el primer dato a tener en cuenta. Como se dispone de 20 metros de tela metálica, entonces sabemos que los 3 lados, la suma de los 3 lados, debe dar 20, ya que los metros que se utilizan son lineales. Entonces, con la información que tenemos, lo que podemos hacer es armar un sistema de ecuaciones. Sabemos que el área, que es la base por la altura, la base la llamamos Y y la altura la llamamos X. Entonces, tenemos como dato que el área va a ser igual a X por Y. Y el otro dato que tenemos también es que si sumamos los 3 lados, nos tiene que dar como resultado 20, ya que es la cantidad de tela metálica que nosotros tenemos para acercar esos 3 lados. Entonces, tenemos un lado que se llama Y, más 2 lados que se llaman X, nos va a dar como resultado 20. Lo que nos queda planteado acá es un sistema de ecuaciones. Ahora, como debemos calcular las dimensiones, ¿sí?, de la superficie rectangular, para que el área sea máxima, debemos en primer lugar encontrar la función del área y en segundo lugar maximizarla. Ustedes recuerden que nosotros podemos identificar cuáles son los puntos máximos y los puntos mínimos cuando tenemos una función específica, no cuando tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este sistema de ecuaciones lo vamos a transformar en la función que tenemos que maximizar. ¿Cómo hacemos eso? Bien, aplicando alguno de los métodos que nosotros hemos visto los años anteriores para poder resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, seleccioné el método de sustitución para poder encontrar cuál era el área. Tomé la segunda ecuación, Y más 2X es igual a 20. Despejamos la variable Y. En todos los casos de los problemas van a tener que hacer exactamente lo mismo. Y una vez que despejé la variable Y, sustituimos o reemplazamos en la primera ecuación. Entonces, en lugar de utilizar Y, reemplazamos por 20 menos 2X. Entonces, el área, que era igual a X por Y, ahora nos va a quedar como área igual a X por 20 menos X, que es lo que encontramos al despejar justamente la segunda ecuación. Bien,
Resolvemos, aplicamos la propiedad distributiva y si ustedes observan ahora, el área me queda justamente en función de una sola variable, que es la variable x. Entonces voy a proceder a llamarla a de x, o sea, el área en función de x. Y nos da como resultado que x por 20 es 20x y x por menos 2x es menos 2x al cuadrado. Una vez que nosotros encontramos la función, la vamos a tener que optimizar y en este caso lo que nos pide es justamente que la superficie sea el área máxima y que las dimensiones sean máximas. Entonces, una vez que identificamos cuál es la función que tenemos que optimizar, procedemos a buscar las dimensiones máximas, aplicando el mismo procedimiento anterior que veníamos usando para poder encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos. Entonces, tenemos el área, que está en función de x, que es igual a 20x menos 2x al cuadrado, y en este caso nos pone una condición, que x nos tiene que dar un número entre 0 y 10. Y ustedes se preguntarán justamente por qué nos tiene que dar un valor entre 0 y 10 y no puede ser otro número. Primero, el área mínima sería 0. Y el valor de x, por lo tanto, sería 0. Ahora, x puede ser 10 como mucho, como máximo, porque justamente si reemplazamos el valor de x en esta expresión, nos quedaría 2 por 10 sería 20, 20 menos 20 nos daría 0. Es decir, que obtendríamos justamente las dimensiones mínimas de el lado X y el lado Y. Entonces, nos aclara específicamente entre qué valores tiene que estar la variable X. Ahora bien, una vez que teníamos la función, ¿cómo proseguíamos? Derivábamos la función y la igualábamos a 0 para poder encontrar el valor crítico. Entonces, derivamos la función del área. La derivada de 20x es 20, la derivada de menos 2x al cuadrado es menos 4x. Igualamos la derivada a 0 y despejamos la x para poder encontrar el valor crítico, que en este caso nos dio 5 y coincide con la condición que nos aparece en el principio. Bien, si ustedes recuerdan, este es el valor crítico. Por lo tanto, debemos verificar que efectivamente sea la dimensión máxima, es decir, que x igual 5 sea el valor máximo que puedes llegar a obtener. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Justamente que como debemos verificar que este valor sea el máximo y que no exista otro, al identificar los intervalos, que en este caso nos quedan los intervalos de 0 a 5 y de 5 a 10, porque dijimos que solamente x puede variar entre 0 y 10, tomamos un valor dentro del intervalo, lo reemplazamos en la derivada y al hacer la cuenta nos da que la derivada evaluada en el punto 2 nos da 12, lo que significa que la función crece. Y cuando tomamos un valor dentro del intervalo de 5 a 10, que en este caso elegimos el punto 6, vemos que nos da como resultado que la derivada es menos 4, lo que significa que la función decrece. Entonces, si miramos bien el gráfico, lo que vamos a conseguir justamente es que de 0 a 5 la función crece y de 5 a 10 la función decrece. Lo que significa es que x igual a 5 es la dimensión máxima. Justamente el gráfico me está indicando que el 5 es un punto máximo. Por lo tanto, podemos proceder a calcular la dimensión y, que era la que nos falta. ¿Cómo hacemos? Bueno, reemplazamos el valor de x en la función que nosotros teníamos al principio. Y era igual a 20 menos 2x. Hacemos la cuenta, reemplazamos a la x por 5. 20 menos 2 por 5 nos daría 10. Entonces, lo que me está indicando es que las dimensiones del terreno son de 5 metros y de 10 metros. O sea, tiene 5 metros de alto por 10 de ancho. Una vez que encontramos las dimensiones máximas, vamos a poder también encontrar el área máxima. Reemplazamos los valores de x y de y en el sistema y obtenemos que el área máxima es de 50 metros cuadrados. Entonces, fíjense cómo con la aplicación del concepto de derivadas que implementamos para poder encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos, podemos proceder a calcular cualquier situación problemática en donde intervenga poder optimizar una función. Es decir, poder encontrar
su máximo o su mínimo, pero adecuado a una situación problemática. A partir de ahora van a estar listos para poder trabajar